Mi nombre es Héctor Fidel Juntamora Chiclote, soy ingeniero forestal de profesión y en esta ocasión vamos a desarrollar este curso pues bien bonito, bien atractivo sobre cómo nosotros podemos elaborar un bonsái y cómo también darle el mantenimiento para que este bonsái siga con su belleza desde el día que se lo va formando en el transcurso también del tiempo que va a ir pasando, ¿no? A veces nosotros queremos tener un arbolito en casa y nos preguntamos si lo podremos o no por el espacio que disponemos en casa. De repente el espacio es muy restringido, entonces pensamos que no vamos a poder cultivar un arbolito. Entonces, con estas capacitaciones que vamos a desarrollar, nos vamos a dar cuenta de que sí podemos tener, porque hay categorías de bonsáis. Hay los bonsáis que de repente ustedes conocen, han visto unos pequeños, hay unos más grandecitos, hay unos más grandes y hay unos gran bonsáis. Hay toda una clasificación de bonsáis que lo vamos a ir viendo en todo el desarrollo del curso, ¿sí? Como se mencionaba en el flyer, el curso tiene la duración de un mes, ¿sí? Entonces acá tenemos una pequeña programación para no cansarles, ¿no? En una diapositiva, ¿sí? Tenemos acá que lo vamos a hacer en 3 capítulos, ¿sí? En 3 capítulos lo vamos a desarrollar el curso, ¿sí? En 3 capítulos. Muy bien. El primer capítulo nosotros vamos a enfocarnos en la propagación de especies vegetales leñosas para el bonsái. ¿Por qué? Porque los bonsáis son árboles en miniatura o arbustos, ¿sí? Son especies leñosas, son especies forestales, ¿no? En miniatura, en un maceterito. Entonces, yo sé que acá hay personas que de repente tienen su tienda de jardinería o quieren emprender una tienda de jardinería y quieren elaborar y vender bonsáis, pero de repente se les puede hacer difícil la adquisición de ciertas plantas, no van a saber cómo adquirirlo, de repente en algún vivero no hay de esta especie, y quieran ustedes propagarlos. Entonces, para ello, se les va también a enseñar a propagar las especies vegetales leñosas para los bonsáis, ¿sí? En un primer capítulo, ¿cómo pueden ustedes propagar? En el siguiente capítulo, ¿sí? En el siguiente capítulo, vamos a ver la elaboración de bonsáis. Ahora, todas estas actividades van a ser una de forma teórica mediante diapositivas y una de forma práctica, ya sea en el espacio donde estoy o me traslado hasta el vivero de la municipalidad que queda en Venecia y allí con los estudiantes de jardinería me van enfocando y yo voy explicando, ¿no? Ya vemos cómo lo desarrollamos de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, en la elaboración de bonsái vamos a ver justamente cómo lo elaboramos, desde que ya tenemos la plantita, cómo es que hay que ir elaborándolo, colocándolo en su macetita. Y el tercer capítulo, el mantenimiento de un bonsái, cómo mantenerlo en el tiempo. Bien. Entonces, antes de entrar al primer capítulo, sí, antes de entrar al primer capítulo, quiero mostrarles lo que es un bonsái, ¿sí? ¿Qué es un bonsái? Es un arbolito en miniatura. Les voy a mostrar. Acá tengo yo un bonsái. Este es pequeñito, miren. Este es el bonsái pequeño, ¿sí? Es una tallita, es una especie forestal nativa de Cajamarca. No, ya nosotros nos damos sus arreglitos, miren. Y hacemos como si fuera un parquecito con su pastito, ¿no? Para ello utilizamos musgo. Lo hacemos su anillito incluso, ¿no? Y yo no he utilizado un macetero de cerámica, ni de porcelanato, ni de plástico para este bonsái. No, como la talla es una especie de suelos de secano, o sea, no quiere mucha agua, entonces he utilizado una maceta de madera, ¿no? Un maceterito de madera que le da una vista más natural, más rústica a este bonsái, ¿no? Tiene 1 año de edad y lo estoy manteniendo como un bonsái pequeño, ¿no? Tiene 15 centímetros de altura en promedio. Esto es un bonsái. Entonces, ¿qué es un bonsái? Es un arbolito o un arbusto en un maceterito que va a tener todas las características de un árbol, de un arbusto, como si fuera en el ambiente natural, ¿no? Acá tenemos una tallita. Tengo también, además,
un bonsái normal, el que conocen, o el mediano, ¿no? Este es un capulí. Ahí está su maceterito. Los maceteritos por lo general son bien llamativos. Si vamos a hacerlo un poco más lejos para que se observe, miren. Si este es un capulí, este capulí sí tiene 5 años de edad. Sí tiene 5 años de edad. Miren, ahí su fuste pareciera que fuera un arbolito normal, grande, pero es en miniatura. ¿Sí? Tengo también el gran bonsái. ¿Sí? El gran bonsái, si no creo que lo van a apreciar. Pero ese es su maceterito. Y observen, este sí tiene 1,20 m de alto. Sí tiene 1,20 m. Este es el gran bonsái. Menos tiene 1,10 m. El 1,20 m es el máximo que se le da a los gran bonsáis. ¿Sí? Estos, miren. Este bonsái tiene 12 años. Sí, 12 años desde que lo elaboré. Este bonsái lo elaboré mucho antes de ser ingeniero forestal, ¿no? Desde que estuve en cuarto de secundaria, me enseñaron también a hacer bonsáis. Y desde ahí lo he elaborado, pero no sabía mucho la técnica de su mantenimiento, y por eso es que ha crecido grande, pero aprovecho ahora para mantenerlo como gran bonsái. ¿Ya? Entonces, no es otra cosa más que un arbolito o un arbusto en un maceterito, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, eso es un bonsái. Perfecto. Entonces, como les dije, nuestro primer capítulo que iniciamos hoy va a ser propagación de especies vegetales leñosas para los bonsáis. Vamos a aprender desde la propagación. ¿Sí? Entonces, son arbolitos, son arbustos, son plantas, y necesitamos saber cómo se propagan. Entonces, rápidamente, sin cansarles mucho, porque no vamos a entrar a detalles de estudiantes de jardinería o de agronomía, que esto sí lo ven pues a detalle, nosotros de forma general, solamente para aprender a propagar. Entonces, sabemos pues que la propagación de plantas consiste en efectuar su multiplicación, y las plantas, fíjense, las plantas a diferencia de las personas, pueden reproducirse tanto de forma sexual como asexual, ¿no? Esa es una gran facilidad para algunas plantas que de repente nosotros vamos, encontramos un arbolito, pero no lo encontramos con semilla. Pero hay otra facilidad que lo podemos propagar mediante forma asexual o vegetativa, ¿no? Entonces aquí en la imagen, miren, cuando decimos una propagación sexual es cuando lo hacemos por la semillita. Lo colocamos en un sustrato, lo regamos, esta empieza a germinar, ¿no? Se da la emergencia de la radícula, luego de la plúmula, empieza a salir los primeros tallitos y tenemos nuestra plantita. Bien. Y la otra forma es mediante forma asexual. Entonces, para ello podemos utilizar la teoría nos dice, ¿no? Una célula, un meristemo, un tejido, y si vamos a órganos, una hoja, puede ser una parte de un tallo, una ramita terminal, los famosos esquejes, ¿no? Pueden ser por bulbos, pero bulbos ya son para plantas herbáceas, ¿no? Para plantas forestales, es decir, para los bonsáis, necesitamos más las estaquitas y los esquejes. Eso es lo que más vamos a necesitar. Muy bien. Ahora sí, veamos entonces la propagación sexual, ¿no? ¿Cómo nosotros propagamos de forma sexual? La propagación sexual, conocida también como propagación generativa, no viene de génesis, ¿sí? Ocurre cuando las especies vegetales se reproducen por semillas, ¿no? Es decir, acá se da pues la fecundación del óvulo de la flor femenina, ¿no? Entonces se da la fecundación, luego de ello emerge el fruto madura y obtenemos la semillita. Así obtenemos la semillita. Una vez que obtenemos la semillita, esta nosotros lo colocamos a germinar en un sustrato. Ahora, el sustrato para las especies forestales tiene que ser un sustrato ligeramente suelto. Para ello se utiliza un componente arena y también que tenga materia orgánica, ¿no? Para ello se utilizan los abonos orgánicos, ¿sí? Entonces utilizamos un sustrato en una relación de mezcla
que puede ser 3 de suelo agrícola, ¿no? Es una relación de mezcla, 3 de suelo agrícola, 2 de turba o de compost y 1 de arena, ¿sí? Entonces lo podemos utilizar así. Ahora, hay algo que les voy a aclarar acá. Cuando las plantas, los árboles en general, empiezan a germinar, ¿sí? Para que empiece a germinar, el primer proceso que tiene que ocurrir es la imbibición de agua por parte de la semilla. La semilla tiene que absorber agua, pero existen semillas que su cubierta es impermeable, ¿no? Que es bien difícil que el agua ingrese. No imposible, pero sí bien difícil que ingrese el agua. Tal es el caso de las poncianas, que salen muy bonitos los bonsáis de poncianas, y salen excelente, del faique o guarango, ¿no? O acacia macracanta, que es su nombre científico, de la talla, ¿no? También de la talla que les mostré, el pequeñito, también es muy impermeable su semilla, ¿no? La talla, es su nombre científico, es el Caizalpinia espinosa, ¿sí? Otra especie que también su semilla es impermeable, un poco impermeable. A ver, de alguna otra leguminosa como las acacias o la mimosa, ¿no? Que son plantitas que también se hacen muy bonitos los bonsáis. Entonces, a lo que quiero llegar es que para que nosotros tengamos éxito en la germinación de estas semillitas, hay que hacer un tratamiento pregerminativo. Como su nombre lo indica, pregerminativo, antes de la germinación. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a algunas técnicas que nos permitan causar alguna heridita en la cubierta de la semilla que permite el ingreso del agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el remojo en remojo en agua por 24 horas o 48 horas o en algunos casos hasta 72 horas. Sin embargo, la talla sigue siendo pues muy impermeable, las leguminosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Otro tratamiento pregerminativo, la escarificación, ¿no? Que la escarificación puede ser mecánica, puede ser química, ¿no? Química se lo puede colocar en algunos ácidos gibberélicos, ¿no? Y mecánica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con una lijita podemos ir raspando una partecita de la semilla. O también con un corta uña, eso sí tiene que estar desinfectado, ¿no? Cortamos un poquito de la cubierta de la semilla y lo hacemos una heridita y por ahí va a ingresar el agua, ¿no? Como nuestra herramienta, nuestra corta uña, como les digo, tiene que estar desinfectado, no va a haber problemas con el tema de patógenos que puedan ingresar, ¿sí? Están que me escriban, creo, al WhatsApp, algunos participantes de repente que se han conectado tarde, ¿sí? Pero ya estamos en clase. Justamente por ello es que les pido que sean puntuales, ¿sí? Para que no estemos interrumpiendo. Listo, entonces, podemos propagarle de esa manera por semillitas. ¿Y cómo más podemos propagarle? Por medio vegetativo, ¿no? Que es la reproducción de algunas especies mediante la formación de brotes provenientes de raíces, ramas u otros medios, donde las características de la planta madre se transmiten a la nueva planta. Ahora, acá hay una gran diferencia. Cuando propagamos de forma sexual, nuestras plantas toman características tanto de la madre como del padre, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se da fecundación, pues. Sin embargo, cuando es una propagación asexual, las características solamente van a ser de la madre. Esto también es una de las ventajas de la propagación asexual, porque a veces decimos, yo quiero un arbolito igualito al que está ahí, igualito al que tiene mi vecino, o al que tiene mi amigo, o al que he visto en el parque. Yo lo quiero igualito. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos recurrir a la propagación asexual, ¿no? Dependiendo de esa especie, no sé si se propaga más rápido por esqueje, o por estaca, o por hojas, ¿no? O podemos hacer su propagación y obtenemos una planta con todas las características idénticas a la planta madre. Ahora, que no se haga
idéntico a la planta madre, va a depender del manejo que yo le doy. Va a depender también del lugar a donde lo llevo, porque el lugar a donde lo llevo tiene que ser de las mismas condiciones climáticas y de suelo para que esa especie sea pues igual a la planta de la que lo obtuve. ¿Sí? Porque si lo llevo a un lugar donde las condiciones de suelo y de clima va a ser diferente, la planta va a empezar a tener un comportamiento diferente, de repente se retarda el crecimiento o las hojas se amarillan, ¿no? Porque no es su clima. Entonces ahí voy a decir, bueno, yo tomé material de esa planta porque me dijeron que se transmite toda su carga genética, pero no, miren, está diferente. Entonces, también el factor ambiental juega un papel muy importante para determinar que esa especie crezca igual al material que yo tomé. Pero entonces sabemos que podemos propagar de esa manera nuestras especies para usarlos como bonsai. Ahora, sigamos viendo un poquito de la semilla, ¿sí? La semilla es el órgano de propagación a través del cual se obtiene un nuevo individuo, ¿no? Una semilla verdadera es un óvulo fertilizado, es lo que es una semilla en sí. Viene a ser un óvulo fertilizado. Y maduro, ¿no? Con una planta embrionaria. Tiene una cubierta protectora y almacena alimento, ¿no? La semilla va a almacenar nutrientes en su interior. ¿En dónde se almacena? En el endospermo, ¿no? Que a veces forma todo ello los cotiledones. Entonces ahí tiene algunas proteínas que permiten también la germinación y la propagación sexual que estamos viendo. Es por eso que a veces nosotros podemos propagar solamente en arena. ¿Por qué? Porque ahí hay nutrientes. Claro que cuando la planta ya esté grandecita de 3 centímetros de altura o de 5 o hasta de 10 en algunas especies no resisten, ya hay que traspasarles a una bolsita o algún contenedor ya con un sustrato preparado. ¿Sí? Pero podemos hacer germinar, incluso en una bandeja lo podemos hacer germinar. ¿Por qué? Porque la semilla tiene una parte donde va a almacenar alimentos, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vemos diferentes formas de semillas, miren, ¿no? Semillas aladas que les permiten su dispersión, ¿no? Algunas redondas, otras más alargadas, ¿no? Diferentes tipos de semillas, ¿sí? Ahora sí, veamos grupos de plantas que producen semillas. Tenemos el grupo de plantas que van a producir las semillas, tenemos las espermatofitas. Esas son las que nos van a producir semillas. Porque las briofitas, ¿no? Como los musgos y los helechos, se propagan de otra manera. No se propagan por una semilla, ¿no? Digamos en el tema sexual, ¿sí? En la propagación sexual. Entonces, dentro de las espermatofitas, tenemos a las angiospermas y las gimnospermas, ¿no? Las angiospermas son plantas más evolucionadas que podemos ver sus flores y las gimnospermas son plantas menos evolucionadas que a veces sus flores no, solamente lo vemos como algunos tipos de botones o tipo de conos, ¿no? Como el caso del ciprés, del pino, que no pueden apreciar una flor con sus pétalos, con su corola, no lo podemos apreciar. Entonces, tenemos a este grupo de plantas. Las angiospermas van a ser todas las que tienen flores vistosas. Miren, esta plantita nosotros podemos hacer un bonsai. Sale bien bonito, ¿no? Lo podemos jugar su copita en forma de un paragüita. Y en el caso de un pino, de un abeto, de un ciprés, ¿no? De un juniperus, también podemos hacer, ¿no? Que son las gimnospermas. Ahora sí, un poquito vamos a entender cómo se origina la semilla, ¿no? De forma genérica nomás, no vamos a entrar mucho a detalle, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá la anatomía de una flor. Sabemos que el órgano, o los que no han sabido, hoy día lo van a aprender, que el órgano que une a la flor con el tallo se denomina pedúnculo. ¿Sí? El conjunto de sépalos hacen el cáliz, el conjunto de sépalos, ¿sí? Y donde se insertan los sépalos se denomina receptáculo. Y entre el receptáculo y acá tenemos los pétalos, ¿sí? Entre los pétalos tenemos
al órgano reproductivo. Acá tenemos el órgano reproductivo de la flor, ¿sí? Entonces acá tenemos los pétalos, que en su conjunto son la corola, y tenemos el órgano masculino de la flor por esta partecita, los costados. Acá. Tenemos a la antera, a la parte donde está el polen, y el órgano que lo une hacia el receptáculo va a ser el filamento, que en su conjunto es el estambre. Y tenemos el órgano femenino de la flor, ¿no? Que la parte terminal por donde ingresa el polen a fecundar, ¿sí? La fecundación es lo mismo que polinización, sino es que polinización, ¿por qué se denomina? Porque es el polen, ¿no? Pero es una fecundación, ¿sí? Entonces, a esa parte tenemos el estigma y el órgano que une el estigma hacia el ovario es el estilo. Y en la parte baja está el ovario. Y acá está el óvulo, mira el centro. Entonces, ¿qué sucede? De otra flor es como se hace la fecundación o polinización, ¿no? De otra flor viene el polen, ¿no? Viene por el viento o lo traen algunos insectos, ¿no? O algunos mamíferos también, como algunos murciélagos, también son polinizadores, ¿no? Entonces lo traen, de repente se posan por acá, incluso algunas aves como los colibríes, se posa por acá, deja sus gránulos de polen, el polen avanza, 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 y encuentra el óvulo y fecunda. Una vez que se fecunda, se da pues la formación del fruto. Una vez que el fruto está maduro al interior, encontramos a la semilla. Y es así como es que se propagan las plantas de forma sexual, ¿sí? De esa manera. Muy bien. Entonces, una vez que está el fruto, tenemos nuestra semillita. Acá tenemos nuestra semillita. Tenemos, miren, las partes. Estos son los cotiledones, ¿no? Parte de la cubierta de la semilla es el epispermo, la parte más afuera de la cubierta de la semilla. Tenemos la unión de la semilla hacia el fruto, ¿no? Denominada el hilo. Y tenemos acá el órgano principal, de donde pues va a emerger nuestra nueva plantita, ¿no? Tenemos la radícula, que es lo primero que sale en la germinación. Luego la plúmula, ¿no? Y junto a la plúmula tenemos el epicótilo y el hipocótilo. Todo esto es el embrión, todo esto. Y acá permítanme explicarles algo que les mencioné hace rato, que en semillas de cubierta muy impermeable hay que hacer un tratamiento pregerminativo. Tal es el caso de la escarificación mecánica, que consiste en hacerle una heridita a la cubierta de la semilla. Ahora, esa heridita no lo puedo hacer en esta parte del embrión. El embrión siempre va a estar cercano al hilo, es decir, a esa cicatriz que queda de la unión hacia el fruto. Entonces yo no puedo hacer el corte acá. ¿Por qué? Porque de repente corto la radícula o corto la plúmula y no me va a germinar. Entonces, ¿dónde corto yo? Alejado al hilo, es decir, alejado del embrión también. Puedo hacer un corte por acácito, puedo hacer otro corte por acácito. Se hace un solo corte, solamente en la corteza o la cubierta de la semilla hay que rasparle un poquito, de tal manera que el agua va a ingresar y se da el primer fenómeno de la germinación, que es la imbibición de agua. Luego empiezan los procesos metabólicos, ¿no? Y finalmente germina nuestra semillita, ¿ya? Entonces eso ténganlo siempre presente. Así que el corte no lo pueden hacer por acá, porque vaya a ser que por A o B el corte se haga un poquito muy profundo y elimine uno de estos órganos que dan origen a la germinación, ¿sí? El embrión es quien da origen a la germinación. Todas estas partes de acá forman el embrión. Ya eso es importantísimo. Ahora, la germinación es el proceso que se inicia con la entrada del agua a la semilla, ¿no? Denominada imbibición, y termina con la elongación del eje embrionario, generalmente la radícula, a través de la cubierta seminal, ¿no? Acá tenemos, miren, así es como va a germinar nuestras semillitas, ¿no? Tenemos la semillita, empieza los procesos de germinación. Lo primero que sale es la radícula, ¿sí? Y luego
sale la plúmula, dependiendo del tipo de germinación. En este caso es una germinación epígea, por eso es que está saliendo con todo cotiledones. Si fuera una germinación hipógea, se quedaría la semillita acá y solamente se elongaría el tallito, así como en esta diapositiva. Así. Esta es una germinación hipógea. Se quedan los cotiledones, solamente sale el tallito. Pero en este caso es una germinación epígea. Entonces sale con todo y semillita afuera. Sale, ¿no? Y luego lo bota y ahí tenemos la plantita, ¿no? Entonces de esa manera es que podemos reproducir nuestras plantas para los bonsáis por semillitas. Acá están los tratamientos pregerminativos del que ya les iba hablando, ¿no? El remojo de la semilla en agua fría, por ejemplo, ¿para qué especie lo podemos hacer? Para el molle, para el capulí, para semillas que su cubierta no sea tan impermeable, que sea de repente semipermeable, ¿no? El remojo en agua caliente sí lo podemos hacer para semillas ya de cubierta impermeable, ¿no? Con un colador, ¿no? Podemos colocarlo en una bandeja con agua caliente a punto de ebullición y lo sacamos, ¿no? Entonces, esa reacción permite que esa corteza se ablande, esa cubierta de la semilla se ablande y al momento de colocarla a germinar, ingresa el agua con más facilidad, ¿sí? La estratificación, ¿no? Y la escarificación. La escarificación puede ser mecánica o química, como les dije, ¿no? También miren, acá hay una forma de hacer la escarificación. De repente nos preguntarán, pero ingeniero, ¿tengo que estar con una corta uña, semilla por semilla? De repente yo quiero propagar, no sé, 50, 100 plantas para hacer una pequeña empresa de bonsáis. Entonces me voy a demorar o voy a pagar más tiempo al personal y me va a generar un poco de gastos. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Utilizo una, eh, una bandejita, ¿no? Esta es una botellita de metal, como los tarritos de leche o las de Milo, y lo hago agujeros con un clavito. Al momento de yo hacerle agujeros, adentro me va a quedar como navajitas. ¿Y qué hago entonces? Miren, meto las semillas. Una vez que ya está listo, meto las semillas, o lijas, acá le he puesto lijas también, pero más adecuado es con un clavito, hacerle como cuitas adentro que quede. Se lo introduce y a moverlo. Lo movemos, ¿y qué va a hacer esas como cuitas adentro? Lo van a hacer algunas heriditas, ¿no? La semilla. Y luego lo colocamos a germinar. Y además, pues también podemos utilizar hormonas u otros estimulantes químicos que venden en las tiendas de jardinería o en las agroveterinarias, que podemos utilizar. Para semillas de cubierta blanda, no es necesario, como por ejemplo el capulí, el yoque, el fresno, ¿no? No, para ellos no es, incluso la jacaranda, que es una planta bien bonita, ¿no? Sus flores son violáceas, bien bonitas, que podemos hacer bonsáis. Entonces eso no, normal lo podemos almacenar sin ningún tratamiento pregerminativo. Ahora veamos factores externos que regulan la germinación. Hay que tener en cuenta nosotros algunos factores. Ya, yo lo puse a germinar mis semillitas, pero tengo que tener en cuenta los factores externos porque de repente no me germina. Pero no es porque no hice bien el trabajo de colocar a germinar la semilla, sino porque no estoy teniendo en cuenta los factores externos luego de que yo he puesto a germinar mis semillitas. Entonces vamos a ver, los principales factores requeridos para la germinación son el agua. La humedad tiene que ser idónea para un determinado cultivo. Para árboles en general la humedad es normal, que no sea muy encharcado ni que el sustrato esté seco, porque si el sustrato seca, no se va a dar la germinación, ¿no? Entonces también, dependiendo de algunas especies, ya algunas especies pues germinan más rápido en una temperatura calurosa, otras en un poco de frío, ¿no? Eso ya va a ser dependiendo a las especies, ¿no? Si son especies de costa, si son especies de sierra, ¿no? O son especies de repente de selva que también necesitan un poco más de calor, una temperatura alta, o en el caso de las especies de jalca, por ejemplo, ¿no? Como el quinoal, de repente alguien quiere un bonsái con una especie nativa, el quinoal, entonces eso quiere un poquito más de frío, ¿no? La luz también es un factor que puede intervenir en el proceso, ¿no? Hay algunas especies
que si nosotros revisamos su ficha técnica de germinación, necesitan un poco de oscuridad. Pero en su mayoría, sí, en su mayoría los árboles y arbustos van a necesitar de luz para su mejor forma de germinar. ¿Ya? Ahora sí veamos también los factores internos que regulan la germinación, ¿sí? Factores internos. Los principales factores internos que determinan que una semilla germine son la viabilidad y longevidad. Si nosotros tenemos guardado demasiado tiempo la semilla y lo queremos hacer germinar, es muy posible que esa semilla ya ha secado el embrión. Si ha secado el embrión, entonces se denomina que esa semilla ya no es viable, porque está mucho tiempo guardado, es una semilla longeva. Sí, ha estado mucho tiempo guardado. La semilla debe estar viva para poder germinar. El daño mecánico y las condiciones de almacenamiento pueden disminuir la viabilidad de las semillas. Lo más recomendable, si ustedes quieren conservar semillitas, es que lo guarden bajo sombra. En un lugar bajo sombra, un lugar que no llegue mucha iluminación, ahí es donde podemos conservar mejor las semillitas. Ahora sí, acá vamos a ver ya, para la propagación sexual, algunas especies, no de propagación por semilla botánica, es decir, por medio sexual, no que se utilizan para los bonsai. Porque nos dirán, bien, ingeniero, usted nos habla de que las plantas lo podemos propagar para los bonsai, ya sea por medio sexual o por medio sexual, pero ahora díganos, ¿cuáles puedo propagar por medio sexual y cuáles por medio asexual? De repente en este espacio del Zoom, es muy corto. Para eso tenemos también el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que va a estar habilitado desde las 8 de la mañana, ¿sí? Va a estar habilitado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para sus consultas. A partir de las 8 de la noche se va a desactivar el chat para los participantes, quedando solamente activo el chat para administradores del grupo de WhatsApp. Entonces, en todas esas 12 horas del día pueden hacer sus consultas, ¿ya? Veamos entonces. ¿Cuáles lo podemos propagar por semilla botánica? A los pinos. ¿Sí? Los pinos. De pino podemos hacer unos bonsáis excelentes. Si ustedes buscan en internet, ponen bonsáis de pinos y les va a salir imágenes preciosas de estos bonsáis. De cipreses igualmente. Y lo podemos propagar por medio sexual. De la talla. No estamos tomando más especies de acá de la zona de Cajamarca, pero si alguien desea también de alguna otra zona, nos lo puede hacer la consulta en la fase de preguntas. De capulí, también de algunos cítricos, alguien de repente dice, yo no quiero una especie forestal, yo quiero tener mi bonsai, pero quiero tenerlo que tenga frutitos, porque si se logra fructificar a un bonsai. Hay que abonarlo, una macetita un poquitito más grande para que nos entre bien el abono. Entonces podemos de repente utilizar frutales, ¿no? Como el capulí y el naranjo, ¿no? El capulí que yo tengo he logrado fructificar, pero he logrado que florezca, ha florecido el bonsai que yo tengo. En este año ha florecido, hace 2 meses. Sin embargo, las condiciones climáticas no le han permitido que se dé la fecundación, ¿no? No le han permitido porque ha fecundado en una época donde no es posible la polinización o fecundación. Entonces todas sus florcitas han caído y además para que una vez que florezcan sus plantas se dé el cuajado del fruto, es decir, no se caigan sus flores, hay que abonarle antes, no hay que colocarle nitrógeno, fósforo y potasio, pero hay un micro nutriente que juega un papel importantísimo para que no se caigan las flores, es el boro. Hay que agregarle algún abono que también tenga un porcentaje de boro. Entonces eso ayuda para que las florcitas logren ser fecundadas y el fruto sea cuajado. Se denomina cuajado es cuando ya se da la formación del frutito. A eso se denomina cuajado. Entonces podemos utilizar. ¿Qué más podemos utilizar? El faique, ¿no? Son bien bonitos los bonsáis de faique, excelentes, con su copita así abierta, ¿no? Como un paragüita, ¿no? Ese tipo de copa se denomina una copa aparasolada. ¿Qué más tenemos? Las jacarandas, también la jacaranda lo podemos propagar por medio sexual. El fresno, ¿no? ¿Qué más podemos propagar? Algún limón,
Eucaliptos, también podemos propagar eucaliptos, ¿sí? Tengo acá un eucalipto, también está un poco grande, no les mostré, les muestro al final, después de compartir la pantalla. Y las poncianas, que también son muy bellas en bonsai, son excelentes. Algunos ficus también, como el ficus benjamina, también podemos, aunque el ficus benjamina se propaga más rápido también por medio asexual, pero también se propaga por medio sexual. Las cucardas, ¿no? Las cucardas también se propagan por medio sexual y también por medio asexual. Igual están algunas de estas plantas también. El molle, ¿no? Que es una planta nativa de Cajamarca, también lo podemos propagar por ese medio. Las grevilleas, que son bien bonitas también, propagar incluso sauco, ¿no? Acá vemos algunas especies de propagación por semilla botánica que se utilizan para bonsai, ¿no? Acá tenemos, miren, alguna especie de cucarda. Observen cómo se logra su floración de un bonsai en cucarda. Con el abonamiento podemos lograr que estas florezcan, ¿no? Para este caso se debe hacer el abonamiento 2 veces al año, ¿no? Dependiendo de cuánto dure su floración, o si su floración es más continua, podemos incluso abonar hasta 3 veces, pero mínimo para algunas plantas que den flores es 2. Sí, eso ya lo vamos a ir viendo en su momento. También esta fotografía del capulí que les mostré es desde hace tiempo, cuando tenía 3 años. Ahorita tiene 5, es decir, de hace 2 años atrás. ¿Sí? Acá también tenemos otro bonsai. Los de acá son algunos bonsais que yo había elaborado, pero que ya no los tengo porque, bueno, estos sí lo tengo y estos de acá sí los he regalado a algunos amigos y ojalá que los sigan conservando, los sigan teniendo, ¿no? Este era un eucalipto viminalis. Entonces yo aproveché, miren, en el vivero, para entonces cuando yo todavía estaba en último año de universidad, en el vivero de la universidad, en el servicio silvoagropecuario, ahí venden plantas, ¿no? Entonces, estaba descuidado un poco el vivero por falta de personal. Y las plantas estaban ahí a más de un año, incluso ya en el vivero. Y se habían torcido un poco. Para campo, obviamente, no me sirve ya. Porque yo que para campo quiero con un determinado objetivo, ¿no? Si lo quiero para madera, para cerrillo, yo quiero que sea de un fuste recto, ¿no? Entonces, para ese objetivo ya no me sirve, para tenerlo en campo para madera, para postes, ¿no? Para pulpa, para papel, para muebles, no me sirve. Pero sí me sirve para bonsáis. Incluso estas plantitas que están así, a veces te venden a 50 céntimos, o en el mejor de los casos, a veces hasta te regalan, ¿no? Porque está así medio torcidito, ¿no? Y ellos, para ellos ya para campo no les sirve, pero para bonsai sí valga la redundancia, ¿sí? Entonces eso utilicé, miren, y está bien bonito. Además, acá tenemos una especie de talla, ¿no? Una tallita, ¿no? Que siempre a mí me ha gustado hacerle así sus diseños, como si fueran un parque, ¿no? Con su césped y con su lado. Acá igual, miren, con su césped, su perfilado, una roquita, tengo un cactus enano, una tunita, y acá igual, siempre les he puesto. Sin embargo, eso ya depende de gustos. Podemos hacerlo como si fuera un bosquecito también, incluso colocar varias plantitas de 3, 4, 5, hasta 5 se puede manejar, una maceta alargada, y como si fuera un pequeño bosquecito. También lo podemos hacer. Bien, entonces, eso es de respecto a la propagación sexual para las plantas para bonsai. Ahorita vamos a tener un tiempo bastante amplio para atender preguntas y también para dar a conocer sobre los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar para la práctica, ¿sí? Bien, entonces, no sé si iniciamos, si alguien tiene alguna pregunta, iniciamos con la pregunta o si no, inicio con los materiales que vamos a necesitar para las prácticas. Yo creo que inicio con los materiales, ¿sí? No sé si por favor podrían tomar nota porque solamente lo voy a explicar. Bien. Lo que sí o sí les voy a pedir como evidencia del curso es que todos hagan su bonsai. Que hagan propagación no les voy a pedir. Les estoy enseñando cómo propagar, sí, pero no les voy a exigir en la evidencia. Pero sí les voy a exigir la evidencia que todos al final del curso terminen con su bonsai elaborado.
Todos tienen que terminar con su bonsai elaborado. Para ello tienen que ir consultando tanto en las clases por mí y en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien, entonces para que ustedes puedan tener su bonsai, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar un maceterito para bonsai. Un maceterito para bonsai, que eso también lo explico en la clase de que entramos a elaboración de bonsais y les muestro imágenes, todo, ¿no? Entonces necesitamos un maceterito para bonsai. El macetero para bonsai es pequeño, es llamativo, ¿no? Y no es muy alto, miren. No es muy alto. Sí, ahí tenemos. No es muy alto, ¿no? Es un maceterito alargado, ¿no? De profundidad es mínimo es de 5 centímetros, máximo es de 10 de altura, ¿sí? Para un determinado bonsai. Para el pequeño bonsai son más pequeños y para el gran bonsai, para que tenga más estabilidad, de hasta 10 centímetros de altura. No son bien bonitos. Lo que sí, en Cajamarca es un poco restringido su venta, pero recién hemos encontrado un punto donde venden maceteros, pero venden de plástico, no de cerámico. En una tienda de jardinería, me parece que es Vivero Sanita, que queda en Larry Johnson, del Hospital Regional de Cajamarca, una cuadra hacia arriba. ¿No? Hay una tienda de jardinería y ahí venden maceteros de plástico. Ahora, maceteros de cerámica venden en algunas tiendas donde venden ollas, venden maceteros para plantas grandes, ¿no? Ahí también a veces lo ofertan algunos maceteritos. Exacto, en Ailambo, justo por llegar a Ailambo, no sé si en exclusivo algún punto no conozco, pero sé que en toda la zona de Ailambo hay varios artesanos que se dedican pues a la elaboración de maceteros y otros productos de cerámica, pero también por esa zona lo venden. Si alguien sabe de una tienda en exclusivo, lo puede compartir por el chat, están escribiendo, ¿no? Nos puede compartir la dirección o el nombre del establecimiento para que puedan adquirirlo. Ahora, también ustedes pueden utilizar de repente algún material orgánico para hacer su bonsai, como he hecho con la madera, ¿no? Una madera un poco vieja para que tenga visto, una mejor vista, ¿no? Le he hecho, ¿no? Con una herramienta, con un escoflo o un formón, se le ha hecho su hoyo para que allí esté la planta, pero también lo pueden llevar al carpintero y él lo puede hacer, ¿no? Bien bonito, miren, ¿no? Así. Y también se hace de algunas rocas suaves, ¿sí? Algunas rocas suaves también con piedra se lo hace, bien bonito, se lo hace su hoyito para que almacene y también se ven lindísimos en ese material, ¿no? Ya, entonces, ¿qué van a necesitar? Su maceterito. ¿Qué más van a necesitar? Una plantita, ¿no? Una plantita. Ahora, ¿cuáles son las características de la planta? Mínimo debe tener, mínimo debe tener 8 centímetros de altura la plantita, mínimo, ¿sí? 8 centímetros mínimo. Y máximo que tenga 25 centímetros de altura la plantita. Ahora, ¿de dónde lo miden? No lo miden con todo raíz, por favor, sino desde el cuello de la bolsita de la planta hacia el ápice de la plantita, ¿no? Que tenga mínimo como 8 centímetros y máximo 25. ¿Por qué ya no más? O adquirimos una planta mayor a los 25 centímetros, es más tedioso hacerlo el bonsai, sobre todo para personas que se van iniciando, porque tenemos más masa radicular y hay que darle un tratamiento adecuado, porque si cortamos mucha raíz, se puede secar la planta. Entonces, si la planta es de 8, 9, 10, 15 centímetros, la raíz no está muy larga y lo podemos manejar más fácil. Entonces, tenemos su maceterito, su plantita, ¿no? De la especie que ustedes deseen. Ahora, me preguntarán, no sé, a ver, se me ocurre una planta de hojas bien anchas, bien anchas. No sé, no se me ocurre un nombre de una planta bien ancha, pero es un poco más complicado manejarle un bonsai con hojas anchas, con hojas bien anchas, como por ejemplo puede ser una higuera. De repente. Sí se hace, pero queda con pocas hojitas el bonsai de higuera y no es tan llamativo, ¿no? Es un poco más complicado. De preferencia, se ven más bonitos las de hojas más pequeñas, las de hojas grandes, ¿no? Y peor si son palmatilobadas, así como palma las hojas,
es un poco más complicado, ¿no? Formar el bonsai, porque su hoja sí o sí va a extenderse y vamos a dejar pocas hojas, ¿ya? Entonces, su plantita de la especie que ustedes deseen, ¿sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Ya tenemos la maceta, tenemos la planta. Vamos a necesitar el sustrato preparado, ¿no? Ahora, si es para una plantita, yo con los estudiantes de jardinería en el vivero municipal Venecia estamos preparando el sustrato, ¿no? Para plantas forestales, para plantas ornamentales. Si es para una plantita, podemos facilitarles a los que pudieran acceder. Y si no, lo pueden comprar en alguna tienda de jardinería, ¿no? Sustrato preparado para plantas y podemos utilizarlo. O si no, esperan la clase, que la vamos a hacer, y yo les voy a explicar cómo preparamos el sustrato con los componentes que tengan en casa, como el suelo agrícola, que tenemos todos, ¿no? En el jardín, ese suelo del jardín, ese es el suelo agrícola, porque el suelo agrícola es el suelo donde producimos la papa, el maíz, la alberja, el haba, ese es el suelo agrícola, ese lo podemos utilizar. Además agregamos el componente arena y la materia orgánica. Agregamos la materia orgánica que puede ser el compost, que lo encuentran en cualquier tienda de jardinería, el compost, el humus, la turba. No, la turba sí no la encuentran en las tiendas de jardinería casi. Al menos aquí en Cajamarca no he visto, ¿no? Pero en algunos establecimientos posiblemente sí. Entonces podemos utilizar, hacer nuestra mezcla y tener nuestro sustrato, ¿no? Ahora, si no tienen arena, también pueden utilizarlo la perlita o la vermiculita sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, vamos a necesitar la plantita, el macetero, ahora sí, el sustrato, ¿no? Que pueden ir ya adquiriendo, o si no, esperan la clase y ahí van a aprender cómo hacer también la mezcla de sustrato, ¿sí? Ya. ¿Qué más vamos a necesitar? Ya tenemos el sustrato, tenemos la planta. Vamos a necesitar un poquitito de gravilla nomás, un poquito de gravilla, que eso se coloca en la base de la maceta. En la primera capita que colocamos es gravilla, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se encharque el agua en la macetita y cause una pudrición, o si no, se dé un buen drenaje. Pero también que utilizamos para tapar el hoyito, para que no se pierda mucho el suelo del macetero, como es chiquito su macetero y hay poco sustrato, utilizamos una mallita. Cualquier mallita de plástico de preferencia, podemos colocarle un pedacito de una mallita plástica, ¿no? Incluso yo utilizo a veces las mallas Rachel, eso lo corto un cuadradito de unos 3 por 3 o 4 por 4 centímetros me refiero, ¿no? Lo corto, lo pongo ahí, lo pongo la piedrita y está listo, ¿no? Entonces vamos a necesitar también esa mallita, que si no lo tienen, de repente lo arreglamos con la gravilla nomás, de tal manera que eh, el agujero del maceterito no quede ni muy tapada ni muy libre, ¿ya? Entonces vamos a necesitar, ¿sí? La plantita, el macetero, el sustrato, la gravilla, un poquito, la gravilla es un poquito, un puñado de gravilla nomás para colocarlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a necesitar. Y para el mantenimiento, los que tuvieran bonsáis, sí vamos a necesitar alambre de cobre o de aluminio, número 12 y número 14. Si los que tuvieran bonsáis y de repente quieren ver cómo hacemos la formación, ¿no? Lo de un fuste de repente un poco torcido, entonces eso se hace con el alambre. Entonces eso podemos utilizarlo. Entonces, lo primordial ahorita que vayan buscando es su maceterito, porque a veces del momento es un poco complicado encontrar. La planta lo compran al toque de algún vivero, ¿no? Alguna tienda de jardinería. Pero el maceterito a veces sí es un poco complicado encontrar si es que viven alejados de algún establecimiento. Amigo Wilder Sangay Vilca, una consulta. ¿Están atendiendo ya el vivero del silvo agropecuario? Porque no estaban atendiendo, porque ahí sí venden, pues. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes con todos los Buenas participantes. tardes. Sí, estamos atendiendo. El encargado es mi persona y estamos atendiendo. Tenemos a la venta lo que son plantones también forestales, ornamentales y lo que es maceteros también, de acuerdo al tamaño. Tenemos 6, 8, un poquito más grandes, hasta de 10 soles. Excelente. Entonces, amigo Wilder, excelente esa información, ¿no? Entonces,
También para los que vivan más hacia el centro de la ciudad, pueden recurrir hacia la Universidad Nacional de Cajamarca y allí adquirir sus maceteritos. Y yo de ahí compré bastantes maceteritos. Uno de los que les mostré en la diapositiva, el que era con ladrillitos, ese lo adquirí de ahí, justo del Silvo. Excelente, muchas gracias por la información. Ya, entonces, Ingeniero, una preguntita. Ingeniero esos son los Néstor. materiales. Ahorita sí pasamos entonces a la fase de preguntas. Esta ha sido todavía una primera Ingeniero clase. Néstor. Todavía no entramos a la fase de elaboración del bonsai, ¿no? Si no estamos viendo cómo lo pueden también propagar ustedes su plantita. Si le escucho, entonces, estimada Ingeniero Mirta. Néstor, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya. Quería preguntarle, el señor Sangay habló de un vivero. ¿Dónde queda? ¿Nos podría facilitar la dirección, el teléfono, porfis? Bien, el amigo Sangay fue, Vilca Sangay creo que fue. Sí, Wilder Sangay. Él trabaja, nos mencionó, no sé si lo logró escuchar usted, yo sí lo escuché que él es el responsable del servicio silvoagropecuario de la Universidad Nacional de Cajamarca. Queda ingresando por la Universidad Nacional de Cajamarca, llega hasta la quebrada, porque no es río, es una quebradita. Llega a la quebrada, baja y encuentra un portón. Ahí dice servicio silvoagropecuario y justo allí es que queda ese vivero. Además, también tenemos plantas nosotros en el vivero Venecia de la municipalidad, pero la compra sí se hace en el Capañán. Les dan un catálogo de las plantas que hay, compran allí y en el vivero Venecia solamente recepcionan o le hacen entrega de su planta. Allá, cuando van, no les venden. La compra, es decir, el pago se hace en el Capañán. Ahí se hacen las oficinas de Capañán, exclusivamente donde esté la oficina, no sé, pero ahí preguntando les dan razón en el servicio de atención al cliente. Y también podemos tener allí, además hay más viveros, ¿no? Por Tartar, al costado del aeropuerto tenemos 3 viveros, ¿no? Tenemos el vivero de Ladraz, tenemos el vivero de la Municipalidad de Baños, y tenemos el vivero de Adefor, ¿no? Entonces, también podemos irlo en alguno de estos establecimientos.